Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para todos los que nos ven por YouTube, por WhatsApp, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en cada ministerio. Que sea el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendiciéndolos grande y poderosamente. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Pastor Jesús, por la misericordia del Señor, sirviéndole a un Dios vivo, un Dios poderoso, que me llamó de las tinieblas a una luz admirable. De tal manera que le sirvo a ese Dios poderoso junto a mi amada y hermosa esposa y mis 3 hermosos hijos que me acompañan en este hermoso ministerio, que es un honor y un placer para mí tener compañeros como ellos. De tal manera que dice la palabra del Señor que haya esposa, haya el bien de Jehová. De tal manera que el que encontró esposa debe permanecer y continuar con su esposa porque halló el bien de Jehová. Amén. Yo quiero hablar con usted, dar un corto mensaje a todas las personas que me ven por este medio en este día. Yo quiero hablarle de un tema muy especial, un tema muy importante en nuestras vidas, de tal manera que le voy a pedir a los que presten atención a lo que les quiero decir de parte de Dios. Y quiero titular este mensaje: Dios empieza a moverse cuando tu fe empieza a actuar. Amén. Dios empieza a moverse cuando tu fe empieza a actuar. De tal manera que cuando tu fe empieza a actuar, Dios empieza a moverse. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 14, versículo 14 y 15. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de arma, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Amén. De tal manera que la palabra del Señor es viva y eficaz. Dios empieza a actuar cuando tu fe, o Dios empieza a moverse o a hacer cuando tu fe empieza a actuar. De tal manera es que Jonathan, el hijo de Saúl, estaba confiando en un Dios vivo, estaba creyendo en un Dios poderoso, estaba confiando en ese Dios maravilloso que usted y yo le servimos. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios y no hay obstáculo que se puede interponer entre tu fe y Dios. Porque cuando tu fe empieza a moverse, empieza a actuar, cuando tú decides creer, algo va a pasar, aunque los obstáculos, aunque las murallas sean gigantescas, Dios es el Dios que derriba murallas. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, capítulo 14 de 1 Samuel. Dijo pues Jonathan su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. De tal manera que la palabra del Señor dice que Jonathan le dijo a su paje de arma, solamente Jonathan y su paje de arma querían pasar la guarnición de unos filisteos, los cuales eran gente de guerra, los cuales quizá habían multitudes porque se estaban preparando para una guerra contra Israel. Israel estaba metida también en una guarnición o escondido en un lugar preparándose para una guerra. Pero había un hombre de fe, había un hombre que le estaba creyendo a Dios, había un hombre que estaba confiando en el Dios poderoso. Y él le dijo a su padre de arma: pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, porque Dios es un Dios que salva con muchos o con pocos. No importa lo que se hayan levantado contra ti, no importa lo que estén peleando contra ti, o lo que esté aconteciendo en contra de tu vida. Pero lo que yo te quiero decir en esta hora, por medio de este mensaje, es que si tú le crees a Dios, Dios es Dios que salva con muchos o con pocos. Para Dios no hay nada imposible, porque Jonathan decidió creer y Jonathan avanzó con su paje de arma y hubo el milagro o hubo lo sobrenatural de Dios, porque un hombre se decidió creer. Y Jonathan con su paje de arma dice en el versículo 10: mas si no dijeren, dice que Jonathan le dijo a su paje de arma: si Dios está con nosotros, ellos dirán
subí acá. Si no, dirán, espera allá. Entonces esperarían en el lugar donde ellos dijeran. ¿Por qué? Porque se iban a dar cuenta que Dios no estaba con ellos. Pero cuando tu fe se activa, Dios siempre va a estar contigo. Porque dice el versículo 10 más, si no dijeren así, subí a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y esto no será por señal. Jonathan pedía una señal, pero él estaba creyendo, él estaba confiando que algo Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Jonathan se decidió creer y subió solamente con su paje de armas contra un campamento filisteo que eran gente de guerra. Pero cuando decidió creer, él dijo, si ellos dijeran, subí acá, Dios los ha entregado en nuestras manos. O sea, Jonathan puso como un vellón, como lo hizo Gedeón, que puso un vellón delante de Dios. Y así tal como él lo dijo, aconteció. Pero dice la palabra del Señor, que aquella gente se llenó de temor, los filisteos se llenaron de temor. Jonathan entró al campamento y empezó a pelear contra ellos, pero aconteció que como eran multitudes, ellos se llenaron de terror, de temor, y empezaron ellos, dice que había una confusión entre los filisteos. O sea, no fue Jonathan que peleaba, era Dios el que peleaba por Jonathan. ¿Por qué? Porque él decidió creer. Si tú quieres que Dios pelee por ti, porque la palabra del Señor dice que de Él es la venganza, y cuando tú decides creer, Dios empieza a obrar, Dios empieza a pelear por ti. Dice la palabra del Señor que hubo un gran terror entre los filisteos, una gran confusión, y dice que colocaron espada contra espada entre ellos mismos, y ellos mismos empezaron a matarse, porque Dios les confundió la mente de ellos, Dios las confundió, de tal manera que Dios confundirá la mente de tus enemigos cuando tú te levantes y cuando tú empieces a creer. Porque cuando tú empiezas a creer, Dios empieza a actuar, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí podemos ver que la valentía de Jonathan no era porque era valiente como tal, sino porque estaba confiando en Dios, porque tenía fe. Todo aquel que tiene fe, todo aquel que cree en el Dios de Israel, aquel que confía en el Dios Todopoderoso, es valiente, porque la fe lo hace ser valiente. Por eso que nosotros los hijos de Dios no podemos andar con temor. Aunque se levante lo que se levante, y aunque vengan las pruebas, aunque vengan las dificultades, debemos creer, debemos confiar que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En Jeremías 1:19 dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. De tal manera que si Dios está contigo para guardarte, aunque se levante lo que se quiera levantar, nada podrá contra ti cuando tu fe empieza a obrar, cuando tu fe es activada. Porque cuando tu fe es activada, algo acontece, algo pasa, porque Dios peleará por ti. Así que sigue creyendo, sigue confiando, y sobre todo que la fe tuya crezca y sea aumentada. ¿Para qué? Para que empieces a ver la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para todos los que nos ven, bendiciones. Y no olvides suscribirte al canal y darle un like. Bendiciones.